Bueno, continuamos en Conexión Almería. Nos queda un poquito más de un cuarto de hora para concluir nuestro espacio de este jueves. Vamos a hablar de vivienda, porque la empresa pública Almería 21 ha sacado a licitación las obras de 92 viviendas protegidas en la Vega de Acá. Hemos hablado muchas veces de la necesidad de nueva construcción. El precio de la vivienda está subiendo mucho, hay mucha demanda, hay menos oferta de lo que está solicitando esa demanda y evidentemente todo lo que sea obra nueva, pues bueno, alivia un poquito, ¿no?, esa presión que al final termina derivando en la elevación de los precios. Vamos a ver la información. La empresa municipal Almería 21 saca a licitación las obras de construcción de un edificio plurifamiliar para 92 viviendas protegidas, con locales, trasteros y garajes en la parte sur de la Vega de Acá, a escasos metros del Hospital Mediterráneo. El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 30 de enero. Eloísa Cabrera, concejala de Urbanismo, recalca que esta promoción se suma a las ya existentes o en construcción de la empresa municipal en el casco histórico, Nueva Andalucía o en la propia Vega de Acá. Nosotros seguimos con el compromiso que nos marcamos desde el inicio de esta legislatura. Nosotros en nuestro programa electoral llevamos 300 viviendas. La alcaldesa se comprometió que pondríamos en carga 600 viviendas en estos 4 años y evidentemente pues esto es un proyecto más de esas 600 viviendas. Son 92 viviendas en el AK09, que para que los almerienses se ubiquen es cerquita del Hospital Mediterráneo. Ahí van a salir, ahora ya se licitan las obras de esas 92 viviendas. El proyecto redactado por el estudio Loto Arc SLP cuenta ya con licencia municipal de obras y calificación provisional. La actuación sale a licitación con un presupuesto de más de 13 millones y un plazo de ejecución de 24 meses. Como pueden ver, va a contar con 2 edificios enfrentados y entre ellos las zonas comunes. Bueno, pues más viviendas en la zona de expansión. Antes comentamos que Almería se crece hacia arriba, ya no puede más, y hacia el oeste tampoco, porque ya se encuentra con muro de piedra importante, con lo cual ya solo le queda la parte de Huércal y toda esa cuña, digamos, que va hacia la parte de la costa, y en ese sentido, pues la zona de Nueva Almería y todo lo que va derivando por ahí es la zona de expansión obvia, ¿no?, de la Vega de Acá, la Vega de allá, la zona obvia, y en ese territorio pues va esta promoción, esta licitación que serán 92 viviendas. Bueno, Javi, aquí te va a tocar arrancar a ti. Sí, la verdad que bueno, para el que no lo sepa, yo trabajo en Idealista, llevo toda la zona y la verdad que el crecimiento que está teniendo Almería como ciudad, con todo este tipo de medidas, como ciudad agradable, pues hace que al final pues bueno, pues vaya creciendo. ¿Qué pasa? Que cada vez hay más dificultad para encontrar viviendas. El hecho de que se hagan viviendas de VPO en una zona tan demandada, que es la zona más cara de Almería, pues bueno, viene bien. Además, tenía los datos para que más o menos dar más valor a lo que es esta zona. Los distritos más caros, según el último informe de Idealista de septiembre de 2025, es la zona de Vega de Acá, Nueva Almería, a 2.359 euros el metro cuadrado, es decir, sube un 2,5%. El Zapillo, a 2.193, sube un 19%. El detalle del Zapillo es que ha ganado mucha relevancia al estar cerca de la playa y se han construido viviendas nuevas o viviendas rehabilitadas que han hecho pues que tenga un gran atractivo. La zona del Toyo, la zona de Retamar, Nueva Andalucía Regiones, son los distritos más caros en la provincia de Almería, con lo cual creo que la VPO, cuando muchas veces se realiza en zonas que son de un precio económico más bajo, más de pues bueno, menos o más asequibles, no más devastadas a nivel social, tienen menos trascendencia que cuando se hacen en esta determinada zona. Lógicamente los distritos más baratos de Almería, donde normalmente se suelen hacer, pues son la Chanca Pescadería, Cañada, Costa Cabana, Los Macabreras, Piedras Redondas, Villablanca, algunas zonas, pues bueno, donde el precio del metro cuadrado es más económico. Uh-huh.
José Andrés, José Antonio. Sí, bueno, yo creo que socialmente tenemos asociado el término VPO a vivienda barata, ¿no? Uno piensa VPO y viene a vivienda barata para gente que no tiene muchos recursos y tal igual. ¿Qué pasa? Que la vivienda nueva construcción es inviable que sea barata, es que es imposible que sea barata, ¿no? Aunque se libere suelo, aunque no se cobren ciertos impuestos o tengan ciertas ventajas, el propio sistema de construcción, la propia normativa constructiva, el código técnico ha ido avanzando lógicamente y como debe ser, buscando el confort de las viviendas, los aislamientos, la calidad de los materiales, los materiales ecológicos. Todo esto son materiales que incrementan el precio de base. La inflación en el mercado y la subida de estos precios de construcción es que el precio de construcción es muy por encima de lo que estaba hace 10 o 15 años, el propio precio de la construcción, independientemente del suelo o la localización de la vivienda. Por lo tanto, es muy complicado sacar es imposible sacar viviendas protegidas a un precio cual nosotros tenemos asociado de barato, ¿no? De una vivienda asequible. Por eso la gente luego se queja de que sale una vivienda protegida, una VPO de 100 metros y cuesta 220.000 euros. Pues claro, es que es lo que cuesta construirlo, ¿no? Es que por eso no se construye. Bueno, la vivienda de protección oficial al final va a ser más económica que una vivienda que no tenga esa protección. Bueno, va a ser más económica, pero no es un salto como era hace 10, 15 o 20 años, porque los mínimos de calidad de construcción de una VPO, los mínimos ya están muy altos. Supone un coste de esa vivienda muy alto o elevado. La diferencia con una, luego ya cuando tú ya te metes en promociones privadas, pues depende un poco de cada tipo de promoción, ¿no? En acabado y tal y cual, bueno, ya puedes incrementar el precio de esa promoción, pues depende del sector al que tú quieras dirigir esa venta y tal. Pero lo que me refiero es que hay unos mínimos exigibles por normativa y por el propio coste de los materiales hoy en día que te impiden hacer una vivienda asequible al precio que nosotros tenemos o que concebimos de una vivienda asequible, ¿no? Uno puede pensar que una vivienda de 100 metros de VPO a mí se me viene a la mente que puede costar 120, 140, 150.000 euros, ¿no? Es una vivienda de protección oficial, ¿no? Pero que es inviable construirla si quiere seguir así, ¿no? Salvo que estén subvencionadas esa construcción o algún tipo de ayuda. Yo creo que la vivienda se ha manifestado en los últimos tiempos como un problema de Estado y hay que entrar a darle una solución. Que las administraciones se involucren en buscar una, pues me parece genial, vamos, es que es necesario. El sistema de la VPO, bueno, pues yo no soy un especialista en ese campo, posiblemente el compañero sí lo sea más, pero históricamente España ha crecido con la VPO. Yo personalmente, a lo largo de mi vida, de los 4 hábitats, todos han tenido que ver con la protección oficial, ¿no? Por otro lado, es el formato de vivienda que permite a unas clases sociales de menos nivel económico que también hay que atenderla, habrá que buscar la fórmula. Si el suelo es caro, bueno, habrá que buscar la forma. Lo que creo que no es de recibo, no es justo, no es lo que está demandando la sociedad, es dejarlos fuera, que no tengan opción a una vivienda, porque entonces hay un problema, o puede haber un problema social fuerte. Entonces yo sí creo que hay que actuar. Además es que está claro que es un problema estatal y que hay que abordarlo y que las administraciones se tienen que implicar, eso está claro. El problema es muchas veces que la nueva ley de arrendamiento o la nueva ley de vivienda, existe un ministerio que por desgracia no ha entrado a regularizar grandes de los problemas que existen. Es decir, se han hecho o se hicieron en la época de las elecciones, en campaña, promesas de un número de viviendas que era irrealizable para cualquier persona que esté un poco conocida en la materia, seas constructor, seas promotor inmobiliario, sea inmobiliario, profesional inmobiliario, porque al final hay 2 problemas fundamentalmente que tiene la vivienda. Una es la falta de stock que hay a nivel de alquiler, que hay que analizarlo, y mucho de ello es que los grandes patrimonios no se sienten seguros a la hora de poner su vivienda porque no existe una ley que les respalde de cara a un que ocupa o de cara a una posible ocupación. O impago. Y entonces ese es un problema, con lo cual si yo tengo dudas no voy a ponerlo en alquiler, excepto que tenga unas garantías o unas referencias. Después tampoco se le ha dado a esos grandes patrimonios
unos beneficios fiscales para que pongan ese stock en el mercado. Y por otra parte, lógicamente, están las dificultades hipotecarias que tienen muchas de las personas en poder tener un mínimo de un 20% para entrar en la compra de una vivienda. Un 20% más los gastos notariales. Efectivamente. En más de un 20%. Que estamos hablando que cuando son parejas de dos matrimonios es inviable que una persona pueda sufragar una compra de una vivienda. Es muy complicado. Y luego la vivienda para los jóvenes, que tanto se habla, ¿no? Pero bueno, yo creo, por ejemplo, a un joven que se va a comprar su primera vivienda y que tiene su pareja o trabaja solo, si logra llegar a ese 20%, que ya estamos hablando de un porcentaje minoritario de la sociedad, pero luego encima tiene que pagar casi un 10% de impuestos de transmisión patrimoniales, por ejemplo, pues son impuestos que deberían o que bajo mi punto de vista no tienen sentido, ¿no? Si tú quieres darle vivienda a la gente joven a la gente que se va a comprar su primera vivienda, pues no le agraves con un impuesto que agrava un 10%, ¿no? Pues liberarle ese impuesto. Entiendo que quieras cobrarle ese impuesto a quien vaya a comprar su segunda vivienda, su tercera, o en fin, pues ya se encuentra en otra situación. Ese vale, está subvencionado, ¿no? El impuesto más caro que es el de transmisiones para que está subvencionado. Depende de la edad que tengas, te abarata el coste, ¿no? Yo creo que en Andalucía, corrígeme Javi, yo creo que en Andalucía me parece que un 9,7, un 9. A ver, desde que está Juanma Moreno, evidentemente los traspasos se han reducido, pero siguen siendo elevados. Una cosa es que a ti es decir, mi padre me facilite o me dé la vivienda suya, que eso se ha reducido de cara a los impuestos. Y ahora es mínimo, pero siguen siendo los costes notariales siguen siendo elevados para la compra de una vivienda. Es muy complicado. Siguen siendo bastante elevados. Sí, Estamos hablando. Yo estoy hablando de un tramo de edad. De un tramo de edad tienen hasta los 35 años, tienen una bonificación cercana al 50%. Yo no sé, yo compré la casa con menos de 30, con menos de 35 y el problema. ¿La primera o sí, la segunda? La única. La primera y la segunda, la única. Yo creo que el problema también es que con esa edad no existe una estabilidad laboral por parte de un posible comprador y muchas veces el banco le pide una balista o una doble garantía. Entonces por eso el ciudadano de a pie se ve en una encrucijada que tiene problemas para alquilar porque los precios han subido ante la falta de stock en el mercado, problemas para comprar. Y después los políticos, pues bueno, que en vez de abordar esto, yo creo que con profesionales y no con un sentido partidista, como se toman las decisiones en este país, por eso no se llega a una solución. Sí, hemos llegado a un punto que hay muchas veces que a la gente le sale el comentario de me sale más barato comprar que alquilar. Claro, me puedo pagar, pero es cierto. Me puedo permitir por mi salario pagar una cuota de 800 euros de alquiler. Bueno, voy justo, pero me la puedo permitir. De hecho, la gente vive así, pero no me da una hipoteca que me supone 600 euros, ¿no? Que es paradójico. No me lo dan porque no he llegado a conseguir un ahorro de ese 20-30% del costo, o porque simplemente los requisitos del banco pues son casi inasumibles, ¿no? Entonces también se echa en falta, o yo he hecho en falta, que el Estado, por ejemplo, pues ese 20% que los bancos no dan, pues bueno, que lo avalen ellos, que lo financien ellos, ¿no? No creo que no sería una locura. La dificultad de la compra con respecto al alquiler no es la cuota. Pues la cuota, evidentemente, una compra probablemente sea inferior a la del alquiler. Pero es porque el mercado se ha ido ahí. Claro, porque se ha ido ahí. El problema de la compra es la entrada. Salvo que la compres en plano, que tú tienes 2 años, 1 año y medio, lo que tarde en la propia construcción, y vas a la entrada pues demorándola en 24 meses, o 30, o 14, o lo que sea, ¿no? Entonces eso te da un poquito de margen, pero como ya la obra esté hecha y tengas tú que pagar esa entrada, ese es el gran problema. Para las cuotas. Eso hace años, no sé si coincidiréis conmigo, se solucionaba en parte cuando estaba Argentaria. Tú te abrías una cuenta vivienda y luego al final acababa habiendo una financiación. Pero claro, Argentaria todo eso está viva todavía. Todo eso, no sé si se llama de otra manera. Sí. aquello cambió desde que el BBV compró el nombre está, cuidado. Desde que se la regalaron. Tú ve palabra por palabra y llegas ahí. Entonces, bueno, había fórmulas, hay sistema ICO, en fin, todo. Si hay voluntad se puede llegar a buscar soluciones. Yo, ya digo, mi única vivienda me costó sangre, sudor y lágrimas, y la cuota es súper asumible y tenía aquel entonces el dinero para la entrada, y aún así me costó. Es que muchas veces, si no es por la ayuda de las familias, no se puede dar esa entrada. Y después también, con la crisis de la subida del Euribor, que estuvo en máximos históricos,
pues eso también hizo que muchas de las personas pues se vieran como muy difícil el poder acceder. Ahora mismo ya después, a partir de ahí, salió lo que es la hipoteca de tipo fijo, determinada como garantizar, pero el problema sigue estando ahí en la entrada. Nos quedan 3 minutos y quiero estos 3 minutos aprovecharlos para, y con vuestro permiso, José y Javi, para que José Antonio, porque cuando te he saludado al principio me has contado lo del día 31, pero no quiero que se nos pase la oportunidad, que estás aquí, de que nos cuentes a todos aquí en la mesa y a todos los telespectadores esa otra historia que me querías contar acerca del tren y de una línea que ahora mismo no es territorio almeriense, que es la de Cartagena, Murcia. Bueno, explícamelo tú mejor. Pero que sí va a tener un uso y no lo estamos viendo venir en cuanto esté. Claro, puede tenerlo. En cuanto esté terminada la obra del AVE en Almería y empiece en la otra de la salida por Guadix para Madrid, que va a entrar en obra y va a quedar anulada. Explícalo tú mejor, va a tener importancia. Sí, bueno, nuestra plataforma está adherida a nivel estatal a otras plataformas y entonces en el caso de Murcia tenemos a una asociación de consumidores, Consumur, que a su vez está liderando un movimiento de plataformas, de partidos políticos, de colectivos, de ciudadanos independientes, y ahí piden porque vamos a ver, hay una línea, la Cartagena en Murcia, Ellín, Cieza, creo, no sé si entre Ellín, la ubicación exacta, para Albacete. Efectivamente, Albacete, Madrid. Esa línea que se cerró hace unos años al tráfico de pasajeros, al de mercancías sigue abierto, se pide que se rehabilite y que se ponga en condiciones que al menos un Albia pueda circular, con lo cual estamos en velocidades entre 160 y 200 kilómetros. Y esa línea podría, nosotros nos hemos vinculado ahí porque son compañeros a nivel estatal y porque nosotros fomentamos la defensa del ferrocarril y entendemos que para ir un almeriense, cuando esté el corredor mediterráneo, nuestra única salida será por el Levante, porque la otra, como bien has dicho... Y hay que llegar hasta Alicante. Exactamente, entonces tenemos que llegar hasta Alicante. Esa línea, si se invierte en su mejora, puede suponer un ahorro de tiempo muy considerable para los almerienses y hacer o que hagamos que desaparezca ese efecto esquina que tanto nos cuesta desechar y que ya va en el entorno de las 7 horas para poder ir a Madrid, ¿no? Entonces creemos que ahí estamos en buena sintonía y lo estamos apoyando también con un montón de colectivos en aquella zona. Ha habido reuniones con directores generales de ministerios, con lo mismo que te dije antes que había entre la línea de Guadix-Baza-Almendrico con las 3 universidades y demás. Allí hay también un movimiento muy potente y nosotros estamos apoyándolo. Yo he asistido a reuniones con la administración y creo que aquello va a tener buen término. Y Almería va a ser beneficiada en ese sentido de ahorro de tiempo. Pues ojalá que así sea. Pues con esto lo cerramos nuestra primera semana de 2026 aquí en Conexión Almería. Gracias a José Andrés Soriano, José Antonio Barrera, Javier Cabrera por acompañarnos esta noche. Ahora les dejamos con toda la programación de Interalmería, la nocturna. Y nosotros que regresaremos el próximo martes. Que tengáis un gran fin de semana. Adiós.